Muy buenos días, estimados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos este domingo 28 de junio del 2020, en este tiempo de adoración al nombre de Dios, en el cual tendremos lectura de su santa palabra y le adoraremos con himnos y también escucharemos la exposición de la santa palabra de Dios. El llamado a la adoración los encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 148. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Ahora alabamos a Dios con nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabemos el nombre de Dios con el siguiente himno.
Alabemos el nombre de Dios elevando nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabemos el nombre de Dios con el siguiente himno. Escuchemos la lectura de la Santa Palabra de Dios extraída del libro de Marcos, capítulo 4, versos 21 al 41. Dice así la palabra de Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta,
de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Callad, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Alabemos el santo nombre de Dios con el siguiente himno.
nos preparamos para recibir la exposición de la Santa Palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos de 9 al 13 para dar lectura a la palabra de Dios. Y dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Durante varias semanas hemos estado con la oración de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Dios nos ha permitido hablar de todas las peticiones, es decir, 6, y tanto el prefacio como la conclusión que vimos la semana pasada. Pero para recordar un poco acerca de lo que es la definición de oración, el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 178, nos dice que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus misericordias. El autor del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan, dice lo siguiente: la oración es una sensible, sincera y un apasionado derramamiento del alma a Dios a través de Cristo en la fuerza y asistencia del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos o nos acercamos a Dios con esta oración, al hacer estas peticiones que hemos visto, tenemos varias implicaciones dentro de cada una de ellas y por lo tanto tienen que ser una realidad de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque hemos llegado al final de la oración. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la conclusión, pero esta segunda parte, si se pudiera decir de una manera, incluye el amén, que lo que hace es que da un cierre grandioso a esta oración que nos ha sido dada. Amén es una palabra de origen semítico y se define o se puede traducir como así sea. Y esta palabra se usa como un símbolo de confirmación y afirmación. Es decir, que cuando nosotros oramos, decimos en nombre de Cristo Jesús, amén. Decimos así sea. Es por eso que el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 129, nos dice: ¿qué significa la palabra amén? Y responde: amén quiere decir, esto es verdadero y cierto porque mi oración es más ciertamente escuchada por Dios que lo que yo siento en mi corazón que he deseado de Él. Tenemos entonces en la oración de nuestro Señor Jesucristo, o como comúnmente se conoce como el Padre Nuestro, está dividida, como mencioné en el prefacio, peticiones, su conclusión. Y en esta vemos que la primera petición nos dice: santificado sea tu nombre. La segunda: venga tu reino. La tercera: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La cuarta nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la quinta tenemos: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la última petición, la sexta: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y donde tenemos la conclusión: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, e incluye el amén. Nuestro Señor Jesucristo entonces menciona Padre Nuestro, indicándonos esta cercanía con el Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, obviamente porque el prefacio habla y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice: por medio de su Hijo, para que pongamos nuestras peticiones delante de Él. Nosotros, siendo pecadores, que debemos haber sido arrojados al infierno, podemos ahora tener una relación con Dios
por lo que podemos entonces llamarlo nuestro o nuestro Padre. Esto como un indicativo que Dios está allí para oírnos. Él oirá nuestras alabanzas y peticiones. El comentarista bíblico William Hendrickson dice lo siguiente en su comentario de Mateo. Dice, queda claro inmediatamente que no todos tienen el privilegio de dirigirse a Dios en esta manera. Es una prerrogativa exclusiva de los que están en Cristo Jesús, es decir, los cristianos. Por tanto, no hay manera que una persona que no es cristiana pueda llamar a Dios Padre, ni tampoco Dios lo escuchará, o Dios no va a escuchar a alguien que no sea su hijo, no sea de su familia. Si por haber creído en Cristo tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, como una persona que no tiene una relación, que no es hijo de Dios, que no ha sido perdonado en Cristo, puede tener una relación con Dios como su Padre? Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44 dice, todos aquellos que no hacen lo que es de vuestro Padre Dios, dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Que estás en los cielos. Este término es un indicativo o nos muestra diciéndonos dónde está la morada de Dios. Y esto aquí nos apunta a un absoluto, es decir, la morada de Dios en un ámbito tan incomparable que no se puede identificar con la creación física. Por eso Deuteronomio capítulo 10 versículo 14 dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Le pregunto, ¿por qué Jesús menciona que el Padre está en los cielos? Y un buen comentario o una buena definición a eso lo vemos en el profeta Isaías capítulo 66 versículo 1 y también Hechos capítulo 7 versículo 49. Pero nos hablan del hecho de que Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Es decir, que cuando hacemos nuestra oración, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos recordando que nuestro Padre Celestial es majestuoso, es grande y todopoderoso. Eso nos dice que no hay nada a lo que nosotros debamos tener. Romanos 8:18 nos dice las aflicciones que estemos atravesando, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que atravesemos, el Señor siempre nos escucha y nos cuida. Por tanto, no debemos olvidarlo, o mejor dicho, algo que debemos tener presente todos los días es que somos peregrinos en esta tierra. El santificado sea tu nombre. Y una de las cosas que aquí se menciona comprenden el hecho de las otras peticiones. ¿De qué manera? Tiene un propósito, tiene un fin y un diseño del resto de las otras peticiones. ¿Por qué? Porque lleva gloria hacia Dios en todo lo que es nuestros asuntos, acciones y aún en nuestras oraciones. Santificado sea tu nombre significa que Dios mismo, quien es el más santo y puro, su santidad esencial y no creada, es Dios mismo en su magnificencia, en perfección, por todas sus virtudes y propiedades de Dios, constituyen su santidad esencial. Es por eso que los ángeles exclaman refiriéndose a Dios, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La petición, venga a tu reino. Y nosotros vimos semanas anteriores que implica algunas cositas. Y la primera es que implica una dependencia en su palabra y el Espíritu. Y nuestra tendencia es a pensar que como somos cristianos, hemos sido salvados, ya no necesitamos de nada más.
pero hay algo con lo que lidiamos todos los días en nuestra vida cristiana y es el pecado. Es cierto que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido justificados, es decir, hemos sido declarados justos por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Y cada día luchamos y seguimos en ese conflicto con el pecado. Pero también cada día debemos ir siendo limpiados, es decir, santificándonos. Por tanto, en Efesios capítulo 4, versículo 44, nos habla de esto, de cómo es nuestra santificación. Y menciono esto porque también lo he dicho anteriormente, que debemos tener cuidado en no confundir los términos de justificación y santificación. Por tanto, entonces, Efesios 4, versículos 20 al 24 nos hablan de cómo es nuestra nueva manera de pensar. Dice, vosotros pensabais de esta manera. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir que ni usted ni yo podemos tener una victoria sobre el pecado si no nos adentramos a profundizar en las escrituras. Esa renovación de nuestra mente no es que nos acercamos al Señor y decimos, Señor, dame una mente nueva, y ya de la noche a la mañana o por arte de magia se nos quitó la vieja naturaleza y ¡pum!, aparece una nueva naturaleza. No es de esa manera. Nosotros seguiremos luchando porque nuestra vieja naturaleza está latente allí, pero ahora tenemos una nueva naturaleza que está en conflicto con esta. Por tanto, cuando pensamos, venga tu reino, es parte de lo que pedimos, que nosotros como cristianos seamos cada día más y más semejantes a Cristo por medio de la renovación de nuestra mente. Pero también, venga tu reino, implica un anhelo por el futuro. Y la pregunta que surge es, ¿está Cristo reinando el día de hoy? Y evidentemente la respuesta es sí. Efesios 3, versículo 14 al 17 nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Él reina en nuestras vidas, es nuestro Señor. Pero el mundo, aunque no lo reconoce, un día tendrá que arrodillarse delante de Él y tendrán que ver y reconocer que Él es Señor de todo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que trabajar arduamente en aquella tarea que nos ha sido dada. Por eso el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 2 nos dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. William Hendriksen nuevamente nos dice acerca de este versículo, la oración por el establecimiento del reino de Cristo en los corazones humanos no excluye la necesidad de trabajar. Es decir, no hay tiempo para holgazanear, no hay tiempo para relajarse en las cosas del Señor. Venga tu reino, por el hecho de que anhelamos. Trabajaremos hasta el cansancio, porque ese reino no es suyo ni mío, es del Señor. Hágase tu voluntad. Y vimos, una de las cosas es que renunciemos a nuestra propia voluntad. Nosotros al hacer esta petición reconocemos que desde ese mismo momento que hemos creído en Cristo ya no nos pertenecemos. Por tanto, podemos decir que no debemos hacer nuestra voluntad, sino la del Padre que está en los cielos. Y esto nos lleva entonces a que debemos negarnos a nosotros mismos. Es decir, que estemos atentos a contener nuestros deseos y pasiones que se oponen a la ley de Dios. Es decir,
estemos dispuestos a tomar la cruz, sujetarnos deseosamente a Dios en todas las cosas. Otra cosa que se desprende de esta petición es que obedezcamos solamente tu voluntad. Y muchos se preguntan, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saberla? Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 3, dice, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Y dice, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. No podemos saber su voluntad fuera de su palabra. Por tanto, no hay espacio para sueños, no hay espacio en este tiempo para tener nuevas revelaciones foráneas a la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día. J.C. Ryle nos dice, aquí nosotros somos enseñados a reconocer nuestra entera dependencia en Dios para suplir nuestras necesidades diarias. Y el Catecismo Menor, la pregunta 104, dice, aquí rogamos a Dios, el dador de todo lo bueno, que nos dé una porción suficiente de las cosas temporales y que con ella nos conceda el goce de su bendición. Pero esta petición nos habla de que involucra lo necesario para el cuerpo. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? Esto nos da un ejemplo de las aves. ¿Alguna vez usted ha visto un pájaro preocupado por su comida? Ellos saben que tendrán comida todos los días, y de la misma manera nosotros debemos descansar y confiar en el Señor, ya que Él es quien se encarga de nuestro cuidado y sustento. Y no me malinterprete acá, porque no estoy diciendo por un lado que no es necesario trabajar, no es lo que digo. Debemos trabajar arduamente, como ya muchas veces lo he mencionado. Pero por otro lado tampoco estoy siendo insensible al tiempo en el cual estamos viviendo. Al punto al que me refiero con esto es que hasta el día de hoy nunca podríamos decir o podemos decir que el Señor no nos ha cuidado, no ha provisto o no ha sustentado para nuestra vida. Ha sido Él desde el principio hasta el fin. Y eso es lo que es mucho más importante. Pero por otro lado, también es que a veces tenemos la tendencia a preocuparnos más por llenarnos de riqueza o llenarnos de bienes o llenarnos de comida, más que por ver lo esencial o lo básico. El pan diario también involucra reconocer quién es el que nos provee. Y como cristianos nosotros debemos ver quién es la fuente primaria de toda provisión. Por eso la confesión de Westminster capítulo 5 nos dice, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Eso nos incluye a nosotros. Eso incluye que sigue gobernando a pesar de que pareciera que este mundo se cae a pedazos. Él gobierna porque Él es soberano. Deuteronomio capítulo 8, versículo 13 nos dice, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. Este texto realmente nos habla, en su contexto, de no olvidarnos de Dios. Por lo tanto, nos dice que si no nos olvidamos de Dios cumpliendo sus mandamientos, entonces nuestros bienes serían multiplicados. El punto acá es cierto que debemos estar agradecidos a Dios con lo básico, con el pan diario, como dice, ya que si el Señor no ha permitido que algo suceda es porque así Él lo ha dispuesto. Pero también si hay alguien que ha prosperado es porque el Señor lo ha dispuesto de esa manera. Pero no debe olvidarse de Dios. La pregunta es,
¿Quieres ser próspero? ¿Queremos prosperidad? Hay que trabajar arduamente, pero hay que ser obedientes al Señor, dejando toda filosofía errada, todo pensamiento contrario a las Escrituras en cuanto a lo que es bienes y prosperidad fácil, y empiece a producir. Si usted y yo nos olvidamos de que ha sido el Señor quien nos ha dado todo, quien nos ha prosperado, entonces comprenderemos realmente lo que la Biblia habla respecto a la prosperidad. Todo es del Señor y nosotros somos esos administradores de los bienes de Dios. Perdona nuestras deudas. Efesios 4:32 nos habla al decirnos antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estos dos textos nos mencionan el hecho de perdonar como Cristo nos perdonó. Y en el contexto de ambos se muestra ese contraste de lo que era nuestra vida pasada cuando estábamos sin Cristo y ahora nuestra vida en Cristo. En otras palabras, una característica de nosotros como cristianos ahora es perdonar de la misma manera en que nosotros hemos sido perdonados. La pregunta que le hago es, ¿qué tan grave es el pecado? El pecado es aborrecible a Dios y por tal merecíamos ser arrojados directamente al infierno. Pero Dios, por su gracia infinita y misericordia, envió a su Hijo a salvarnos. ¿Merecíamos el perdón de Dios? ¿Había algo que pudiéramos haber hecho? Entonces, ¿habrá algo que usted y yo no podamos perdonar? No nos metas en tentación. Catecismo de Heidelberg hace la pregunta, ¿cuál es la sexta petición? Y responde, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, dado que nosotros mismos no podemos subsistir un solo instante, y dado que nuestros enemigos mortales, como Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos hacen continua guerra, dígnate en sostenernos y fortificarnos por la potencia de tu Espíritu Santo, para que podamos resistir valerosamente y no sucumbamos en ese combate espiritual hasta que logremos finalmente la victoria. Efesios 6:12 nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las cosas en las que aquí vemos, a la cual somos exhortados, es que debemos vestirnos de la armadura de Dios para aguantar los ataques de nuestro enemigo. El problema hoy día es que los cristianos quieren el cristianismo por los beneficios de la salvación. No solamente los cristianos, aún las personas quieren solamente los beneficios de llevar el nombre cristiano, pero no el sacrificio que eso requiere. Eso requiere vivir en santidad, luchar contra el pecado. Por eso debemos leer la Biblia, debemos orar, porque entonces ¿cómo sobreviviremos a esta guerra? Evidentemente, por eso nuestras vidas como cristianos no son fructíferas, ya que estamos más ocupados en otras cosas, en distracciones, pero no pasando tiempo con el Dios verdadero y su palabra. La única manera en que podamos derrotar el pecado, vencer o salir victoriosos en medio de la tentación, es depender en la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo instruyéndonos. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá tenemos que se desprende un punto dentro de porque tuyo es el reino, y es que es a Dios el Todopoderoso que, si está dentro de su voluntad, nos conceda toda clase de bienes.
Y la clase de bienes no tiene nada que ver con bienes materiales, sino es como Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículos del 11 al 13. La Escritura dice: todo aquel que creyere en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por lo que tenemos descrito entonces de parte del apóstol Pablo es a apreciar que los que son del Señor no seremos avergonzados, y que por medio de él todos los que creen son ricos. Recibimos entonces esos bienes, y Pablo menciona de que ninguno es avergonzado. Es decir, tanto que no pasará una vergüenza como tal. Lo vergonzoso lo pasó nuestro Señor Jesucristo cuando fue clavado en la cruz, desnudo. Él experimentó estar allí. Nuestro amado Salvador fue clavado en esa cruz sin ropa, como mencioné, con una corona de espinas, siendo sujeto de escarnio. Pablo entonces lo que nos dice es el hecho de que nosotros en Cristo no tendremos esa vergüenza con respecto a nuestro pecado delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, si confesamos a Jesús, es decir, como nuestro Señor, Él nos confiesa delante de su Padre. Pero si lo negamos, Él nos negará. Aún en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 13 nos dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y este texto es interesante porque nos habla de una manera clara de cómo debemos pedirle algo al Padre o a nuestro Padre. Y no podemos hacerlo como la manera en que Santiago nos exhorta y dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, sino que lo que pidamos debe ser hecho por medio de Cristo hacia el Padre. Y el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo fue para salvarnos. Pero no debemos olvidar que el mismo Evangelio de Juan nos dice que Él vino para darnos a conocer al Padre. Es decir, entonces, todos estos bienes en los cuales nosotros pensamos nos llevan directamente a nuestro Señor Jesucristo, a las bendiciones espirituales contenidas en Él, como dice Efesios: elección, predestinación, redención, adopción. Todas esas bendiciones, ¿qué más? ¿Qué más queremos? ¿Qué otra cosa mayor pudiéramos pedir? No lo existe. Por tanto, eso es lo que habla esta última petición. Quiero concluir, y como usted pudo ver el día de hoy, ha sido un breve resumen de desde el prefacio y todas las peticiones junto con la conclusión. Pero estamos viendo la parte que es amén, es decir, así sea. Y para hacer un comentario solamente, o citar un comentario, Zacarías Ursino, uno de los autores del Catecismo de Heidelberg, dice lo siguiente acerca de esta palabra. Dice: la palabra amén no es añadida como parte de la oración, pero conectada con ella para denotar algo. Y dice: 1. Un verdadero y sincero deseo que nosotros podamos ser escuchados, que las cosas que deseamos y oramos pueden ser ratificadas y ciertas, y que Dios respondería a nuestra oración. 2. Una certeza y profesión de nuestra confianza o confirmación de nuestra fe, por lo cual somos totalmente persuadidos que seremos escuchados. Entonces la palabra amén significa que así sea o que pase lo que hemos pedido. Que Dios, quien no es desconsiderado, con su promesa de que cierta y verdaderamente nos escucha.
Uno más, y Juan Calvino dice, la fe tiene su silencio para prestar oído a la palabra de Dios. Después tiene su turno de hablar y responder amén, de acuerdo a lo que dice Oseas 2:23. Tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Una breve aplicación y terminando todo lo que es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender en medio de toda esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aquí debemos aprender entonces a descansar en Él, porque no es en nuestras fuerzas. Cuando hayamos comprendido eso, entonces podremos ver con mayor ímpetu la implicación o implicaciones en esta oración. No vea la oración de nuestro Señor Jesucristo como algo ritualista, sino como vivo y verdadero cada día en nuestra vida cristiana. Si usted considera que no tiene relevancia esta oración, o que es ritualista, o que es palabrerías, bueno, primero sería un menosprecio a lo contenido en ella. Sería un menosprecio a que nuestro Señor Jesucristo nos la dio como modelo a seguir. Y sería un menosprecio a la palabra de Dios, porque está contenido en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos de 9 al 13. Por tanto, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dos cosas para finalizar respecto a la totalidad en cuanto a la oración. Martín Lutero dice acerca de esta oración: el Padre Nuestro es la oración más fina que ha sido dada desde el cielo, porque Dios el Padre dio a su Hijo las palabras para la oración y lo envió para prestárnosla. Nosotros conocemos más allá de toda duda que su oración complace al Padre inmensamente. Y el puritano Thomas Watson dice: permítenos tener en gran estima el Padre Nuestro, sea el modelo y patrón de todas las oraciones. Es decir, que este sea, mi querido hermano, el patrón para su oración y mi oración. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Quiero pedirle que alabemos a Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos del libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.